quiero compartirles a ustedes, mis amados hermanos, algo que lo he titulado Necesitamos familias fuertes. Voy a volver a decirlo. Necesitamos familias fuertes. ¿Cuántos alaban a Dios? Muy bien, listo. Ahora sí, entonces, necesitamos familias fuertes. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, para nadie es un secreto que la primera institución que el Señor estableció no fueron iglesias, no fueron colegios, no fueron universidades, no fueron empresas, compañías, fue familia, una familia. Ahora, y también igual de cierto es que el enemigo siempre le ha apuntado a esa institución llamada familia. Y si en algún tiempo la familia fue atacada, yo pienso que uno de los tiempos que más está siendo atacada es el que a nosotros nos tocó vivir. La familia está siendo muy atacada desde diversos frentes. La familia, pues, a la manera de Dios. Y si la familia está siendo atacada, entonces en un momento de ataque se necesita tener fortaleza para poder resistir al ataque y quedar de pie. Amén. Entonces, por eso el título de esta enseñanza, necesitamos familias fuertes. Y esas familias fuertes, la lógica es que no las consigamos donde las personas desconocen la palabra, sino que se pueden obtener donde las personas conocen lo que puede hacer fuerte a una familia, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en esta enseñanza? Vamos a tocar 3 puntos. Vamos a hablar acerca de la familia y el diseño divino. Vamos a hablar acerca de la familia y su propósito, y vamos a ver cómo dar formación a esa familia. ¿Listos? Entonces, arranquemos hablando de la familia y el diseño divino. Mis amados hermanos, cuando el Señor en el libro del Génesis comenzó a crear a la humanidad, el Señor estableció las bases y los principios de cómo debían ser todas las cosas. Cuando el libro del Génesis relata el primer matrimonio que fue efectuado por el mismo Dios, la Biblia desata de una manera instantánea cuál es el diseño del corazón de Dios para una familia. Ahora, con todo respeto lo digo, no voy a entrar a hablar de los diseños establecidos por los hombres. ¿Por qué? Porque he escuchado informaciones de cosas como la siguiente: en algún país alguien se casó con un animal. Entonces, si ya hay gente casándose con animales, entonces imagínese el resto de matrimonios que usted va a poder encontrar. Entonces, yo no me voy a centrar a hablar de esos diseños que no tienen que ver con el diseño divino, sino vamos a hablar de lo establecido por el Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando Dios está creando y cuando el Señor establece la familia y realiza el primer matrimonio, Él desata esa verdad de cómo se debe conformar una familia basada en un matrimonio. Y más adelante el Señor Jesucristo vuelve y ratifica lo mismo. Veamos Génesis 2:24. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Entonces, Génesis 2:24. Entonces, la Biblia dice lo siguiente, que el hombre deja a su padre y a su madre
para unirse a su mujer. Listo. Y entonces los dos se vuelven una sola carne. ¿Entendemos lo que la Biblia nos está enseñando? Claro, como el mediodía. Un hombre sale de su casa para unirse con una mujer que también sale de su casa y ahora se convierten en una sola carne. No es más. Hermano, no, no es más. ¿Y no será que de pronto? No, no es más. Es un hombre y una mujer. Y se acabó. Veamos por qué Jesucristo lo ratificó. Marcos capítulo 10. Veamos qué nos dice la Biblia en Marcos capítulo 10. Y vamos a leer el verso 6. Del 6 al 8. Jesucristo dijo, pero al principio de la creación, o sea, Jesucristo trae a memoria el Génesis, que ya lo leímos, varón y hembra los hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Varones y hembras. Lo dice la Biblia. Ahora, luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Vuelve Jesús a ratificar lo mismo. Un hombre que deja a su familia, una mujer que deja a su familia para conformar una nueva. Un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios en el Génesis y confirmado por Jesucristo. Ante los ojos de Dios, no ante mis ojos, ni ante los ojos de gobernantes o de otras instituciones. Ante los ojos de Dios, solo esto es reconocido como una familia, como una familia que tiene sus bases en el matrimonio de un hombre y de una mujer. Y si casamos a un hombre pero no con una mujer, como a una mujer pero no con un hombre, yo no sé qué será eso, pero ante los ojos de Dios, el matrimonio es un varón y una mujer. ¿Listo? Eso es lo que dice la Biblia. En eso se tiene que parar la iglesia y no hay más. No hay más. A pesar de que teólogos liberales quieran venir a decirnos que se puede redefinir, no hay más. Porque eso es lo que la Biblia declara y enseña. Y usted no puede darle lugar a otra apreciación, sino a la apreciación que viene de Dios. Una familia inicia con un matrimonio de un hombre y de una mujer, porque ese es el diseño de Dios. Amén. ¿Respetamos las personas que piensan diferente? Sí. Pero así como ellos piensan cosas que no son, tienen que respetarnos a nosotros por pensar de acuerdo a las Escrituras. Y creo que la razón en cuanto a lo espiritual y a lo moral lo tiene Dios, porque Él es ese ser santo, justo, verdadero, que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y Él, que es santo, nos dice a los pecadores cómo tienen que ser las cosas. Los pecadores no le podemos enseñar al Dios santo. Es el Dios santo el que nos enseña a los pecadores cómo cambiar, cómo mejorar y cómo glorificar su nombre y hacer las cosas a su manera. ¿Listo, iglesia? Muy bien. Ahora, en ese diseño de Dios para la familia, que arranca con un matrimonio de un hombre y una mujer, también aparecen los hijos. Los hijos son el fruto de esa unión matrimonial. Ahora, también tengo que decir que hay excepciones. Hay familias, hay parejas a las cuales el Señor no les ha concedido el privilegio de ser padres, y ahí hay una excepción. Pero la regla muestra que una familia
Tiene una base inicial que es el matrimonio y luego vienen los hijos, que son el fruto del amor y son una bendición de Dios. Los hijos son una herencia de Dios y toda herencia es bendición. Así por algún momento a veces por ahí en guerra, pero son una bendición de Dios. Amén. Porque son una herencia que el Señor entregó en nuestras manos. Entonces, hay familias que no han podido tener hijos. Algunos han dicho, listo, si no pudimos engendrar, no pudimos y nos quedamos los dos solitos. Ok. Otros han dicho, adoptemos, respetable, han adoptado y han aparecido hijos, porque son hijos, pero en adopción, pero hijos, y vienen a ser parte de esa familia. Otros han dicho, no, si Dios no permitió que tuviéramos una concepción natural, pues dejemos así y sigamos los dos juntos. Ahí también hay una familia, aunque en esa familia hay una excepción y es que no hay hijos. ¿Listos? Bueno, muy bien. Ahora, sabiendo entonces cuál es el diseño de Dios para la familia, veamos cuál es el propósito de Dios en la familia. Veamos la familia y su propósito. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios hace, lo hace porque sí. Dios hace las cosas con un propósito. Yo, por ejemplo, le he dicho a hermanos que de repente observo que el Señor les da unos toques del Espíritu muy particulares. Y yo les he dicho, hermanos, esos toques que ustedes han recibido, no fue como Dios diciendo, ¿sabe? Quiero que hoy Julio se sienta chévere. No, eso tiene un propósito. Ahí está Dios capacitándonos, limpiándonos, preparándonos, porque Dios hace las cosas con propósito. Y la familia, según Dios, tiene un propósito. Entonces, ese propósito yo lo puedo enmarcar como un propósito doble. Primero, el propósito de la familia en cuanto a los esposos es que seamos compañeros de viaje. Entonces, por eso usted está cerca de su esposo y su esposa. Dígale, somos compañeros de viaje. Dígaselo con convicción, a ver, somos compañeros de viaje. Así hoy no salga ni al lucero, pero somos compañeros de viaje. ¿Sí? Ay, vamos a pasear. No. De viaje, pero en el matrimonio, ¿no? O sea, dentro del matrimonio. Esa es una de las apreciaciones que más me ha gustado a mí cuando he estudiado esto del matrimonio. Es una de las apreciaciones que más me ha gustado, ver a la pareja como un compañero de viaje. Ahora, ese compañero de viaje no es la razón de su vida. La razón de su vida es Cristo. Los solteros, los separados o los viudos están completos en Cristo, porque a uno lo hace completo es el Señor, no otra persona. Eso tiene que tenerlo claro. No es que, no, usted está completo en Cristo. Usted es una persona viuda, usted está completo en Cristo. Usted es soltero, usted está completo en Cristo. Usted está separado, usted está completo en Cristo. Ahora, pero al encontrar una pareja, un esposo o una esposa, somos bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un compañero de viaje. ¿Eso qué indica? Que la vida que nosotros tenemos por delante, hermanos, y aquí quiero que usted esté bien atento, es para aprovecharla con esa persona. Hay mucha gente que basa su relación de pareja en contiendas, en disensiones, en mal genios, en celos. Mire, la vida es tan corta, esta vida terrenal es tan corta. Usted se acostó niño y se despertó canoso. ¿Y qué pasó aquí? Hermano, pues que tiene 50. ¿A qué horas? Y usted en su mente y en su corazón piensa que todavía es pequeño. Y usted reacciona cuando alguien le dice, el Señor que vaya, ¿cuál Señor? Pues usted. ¿Yo? Sí, usted. ¿Y a qué hora me volví un señor? Y me dejaron de decir niño. La vida pasa demasiado rápido. La vida pasa tan rápido para malgastarla en discusiones, en contiendas,
en celos. Recuerde, usted no tiene al lado a un enemigo, tiene a un compañero de viaje. Y yo no sé cuánto nos quede de este viaje, porque este es el único viaje que emprendemos ahí en el altar, pero no sabemos cuánto va a durar. Entonces usted va a otra ciudad, usted, como hay tanta tecnología, ¿no? Así es una ciudad que usted desconozca, pone ahí en los buscadores y le dice 9 horas, tantos minutos. Si se va por tal lugar son 8 horas y tantos minutos y tanto, casi que le da hasta los segundos. Pero este viaje que comienza en el altar matrimonial, no hay Waze que nos diga cuánto va a durar. Puede durar 5 años, puede durar 1 año, puede durar 30 años. ¿Cuántos llevan en ese viaje aquí como unos 30 años? Álceme la mano. ¿Quiénes llevan en el viaje 30 años? Ya 30, mire, gloria a Dios. ¿Y van en avión o van en chiva? No, mentira, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Gloria a Cristo. ¿Cuántos llevan 20 años en ese viaje? Por ahí, en eso de 20 años. ¿Quién más? ¿Cuántos llevan por ahí unos 10 años en ese viaje? ¿Cuánto nos faltará? No sabemos. Porque ese viaje termina cuando uno de los dos se despide y se va con el Señor. Eso es lo triste del matrimonio, ¿no? Pero eso es una realidad. Ahí termina el viaje. ¿Sí? Va a haber un día donde él o ella lo va a llevar allá a usted yo no sé si va a ser al horno de cremación, si va a ser a la tierra o va a ser a la bóveda, y le va a decir: Señor, terminó este viaje con él o con ella, muchas gracias. No a ella, porque el muerto no lo oye, ¿no? A bobadas que celebrándole cumpleaños a los muertos y que los evangélicos, esas bobadas, hermano. No. Usted le va a decir: Señor, gracias porque me lo dio y ya, se terminó este viaje, muchas gracias. Haya durado muchos años o pocos años, usted simplemente dele gloria al Señor por el tiempo que le permitió disfrutar. Pero a lo que yo lo llevo es a que en menos de nada usted va a estar viviendo esa escena, o entre el ataúd o despidiendo al otro, porque el tiempo pasa muy rápido. Y a veces cuando llega ese momento, entonces comenzamos: tan bueno que era, y si era tan bueno, ¿por qué usted molestaba tanto en la casa? Ay, tan buena que era, y usted, ¿para qué entonces la maltrataba, la gritaba, porque hay hombres que hasta golpean a las mujeres? No, ¿para qué eso? No. Hermano, tenemos es que aprovecharnos, tenemos es que disfrutarnos. ¿Por qué? Porque ahí ese adagio popular es real. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahí es cuando uno dice: oiga, que este mes de soledad está como difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Valorarnos, aprovecharnos, cuidarnos, respetarnos, amarnos. Para pelear se necesitan dos. ¿Quiere pelear? Sí. ¿Quiere golpes? Sí. Dese contra el suelo. Yo no quiero nada de eso. Quiero es alabar a Dios, glorificar a Dios. Disfrutémonos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por otro lado, esos dos compañeros de viaje, que en su mayoría tienen hijos, ahora hay un propósito de la familia frente a esos hijos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese propósito? Es proporcionarles una formación. Mire, si los seres humanos no necesitáramos formación por unos padres,
los seres humanos brotaríamos de la tierra. Apareceríamos por ahí de la tierra, creceríamos y estudiaríamos, trabajaríamos y luego nos moriríamos. Pero el ser humano no aparece de esa forma, porque el ser humano necesita una formación y esa formación tiene que ser proporcionada a los hijos por los padres. Si usted todavía tiene hijos pequeños, dígale a su esposita, debemos formar a nuestros hijos. Dígaselo, estamos aquí, volvamos a este culto como una especie de taller. Dígale, necesitamos formar a nuestros hijos. Ahora, esa formación, escúcheme bien, quiero que me esté muy atento en esto. Esa formación es tarea de los dos. Voy a volver a decirlo. Esa formación es tarea de los dos. Yo sé que les queda más difíciles a los que tuvieron hijos, se separaron, pero igual no se le olvide, usted tiene que formar ese hijo o esa hija. Desde la distancia, acercándolo a usted. No sé qué se va a inventar, pero usted tiene que formar a sus hijos. Pero cuando estamos en pareja y tenemos ahí a nuestros hijos, nos queda más fácil. Y por lo tanto los padres deberían realizar una especie de pacto formacional sobre los hijos. ¿Por qué? Porque es que sucede algo. Hay padres o madres que dan un paso al costado en la formación. Porque formar es tedioso. Porque formar requiere paciencia. Alguien decía, y capté esa frase, que formar, que criar es tan difícil que la única fuerza que hace que uno no lo saque a patadas para la calle es el amor de padre. ¿O me equivoco? Que hay hijos que dan tanta guerra que si no es porque el papá los ama, porque es su papá, yo creo que hace tiempo los había sacado por allá, que se los lleve quién sabe quién y lo dejen tranquilo en la casa. Pero como es papá y es mamá y los ama, por eso se aguanta el proceso de la formación. Pero tiene que ser un trabajo mancomunado, en conjunto. Papás, ustedes necesitan reunirse en privado. Ahí en la sala un poco de bochinche, no, en privado. De pronto hasta fuera de su casa o un día que sus hijos no estén. Se tienen que mirar a los ojos y se tienen que decir, esto, tenemos que trabajar en esto y en esto. Y deben entender, óigame bien, que mamá es la voz dulce y suave y papá es la voz de autoridad. Y usted debe entender, hermana, que cuando su esposo tira como a transformarse en la casa, usted debe entender que esa transformación es necesaria. Porque los hijos sienten que hay una voz de autoridad a la que hay que respetar. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando el papá se ha levantado a actuar, por eso es que el hombre tiene una voz diferente a la de la mujer. Eso lo aprendíamos en un taller de parejas con un experto. Yo no soy experto en esto. Yo lo que estoy es recopilando y pidiéndole a Dios y transmitiéndole algunas cosas que he escuchado de ellos. Pero ese hombre es un experto en familias, en todo esto. Y él decía, mire, aún la voz del papá es diferente a la voz de la mamá. Usted ve que a veces los muchachos están por ahí, la mamá, que recoja esto, que mire, nada. Y habla el papá, fulano, recoja eso, hermano, rápido. Sí, señor. Pero ha habido un problema. Y se ha observado que en muchas oportunidades cuando el papá va a hablar, la mamá interfiere y roba autoridad al papá.
Y ahí es cuando los hijos se salen de control. Porque muchas veces usted sabe que hay padres que tienen que entrar a corregir conductas, cosas. Y hay madres que no lo permiten. Y el daño tan grande que se hace. Porque se pierde la autoridad en la casa. Y entonces observa unos muchachos de 8, 9, 10 años que ya no los ataja nadie. ¿Por qué? Porque la mamita dijo que al niño no lo podían mirar. Y el niño vio por dónde la carga la dio y por ahí se metió. Porque aunque pequeños son audaces y son vivos para manipular. Y donde vean un huequito, por ahí se mandan. Los padres tienen que hacer un pacto para criar. ¿Ponemos un ejemplo? Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos que poner a nuestra hija a que lave la loza todos los días, lave el uniforme y tienda la cama. ¿Listo? Listo. Los niños almuerzan y quieren irse allá. Pues, vamos a poner como si fuera un ejemplo nuestro. Entonces la mamá le dice, Samara, la loza. Ay, los chinos. El papá dice, Samara, la loza. ¿Para dónde escapa? ¿Qué tiene que hacer? Irse y lavar la loza. Pero si el papá le dice, Samara, lave la loza, y la mamá, no, deje la niña que vino cansada del colegio. Ya ella vio, mi mamá, la escapada. O si la mamá le dice, lave la loza, y el caso contrario es el papá el que dice, no, deje la niña y luego usted no puede lavarla. Porque hay padres que hacen ese tipo de cosas también. Hay padres que hacen ver a los hijos que su mamá es una sirvienta de ellos. O sea, hay padres de familia que le enseñan a los hijos a ver a su mamá, a su esposa, como una sirvienta. Entonces la mamá puede estar enferma y tiene que llevarles casi hasta la cama. Porque el papá dice que cuidado la niña, porque la niña va a estudiar. Entonces como la niña va a estudiar, ella no tiene por qué lavar loza. ¿Será que los médicos no hacen de comer, seguro? ¿Será que un especialista no va a tener que hacer un día un desayuno en la casa para comérselo él mismo? Hermano, son ínfulas de una grandeza que, hermano, eso no sirve. Eso no sirve. Hay que tener un pacto de crianza. Hay que poner normas, hay que poner reglas para poder dar formación. Donde no hay normas, donde no hay reglas, hay una anarquía. Ahí no se forma nadie. Ahí se forman, voy a decir algo muy feo, se forman delincuentes. Se forman hombres groseros, mujeres groseras. Pero estamos hablando de familias fuertes. ¿Cuántos alaban al Señor? Se tiene que entender que los padres, como esposos, somos compañeros de viaje. Y como padres de esos muchachos, somos un equipo de formación. Tenemos que formarlos. Y tenemos que darles una formación terrenal y una espiritual. Ahora, ¿y cómo lo vamos a hacer? Primero, entendiendo que hay un ataque frontal del enemigo contra la familia. Tiene que entender eso. Hay un ataque del enemigo frontal contra la familia a través de leyes, de cosas que no convienen. Y debido a eso, pues tenemos más rápido que movernos. Y tenemos que dar una formación en lo terrenal a través de las instrucciones. ¿A qué se refiere una formación en lo terrenal? Pues que a nuestros hijos hay que enseñarles que las cosas tienen un precio, que todo vale. Voy a volver a decirlo. Hay que enseñarle a los hijos
que las cosas cuestan, que las cosas valen. Hay que enseñarle a los hijos que necesitamos adquirir responsabilidades y aprender a ser hacendosos. Hay que hacer algo, alguna cosa. Entonces, tenemos que empezar con pequeñas tareas aún dentro de la casa. Hay que barrer la casa. ¿Será que un jovencito de 10 años puede barrer la casa? Claro que sí. ¿Será que puede ayudar a lavar la loza? Claro que sí. ¿Será que pueden ir aprendiendo a hacer algo en la cocina? Claro que sí. Hay que enseñarles a que vayan haciendo cosas. Porque si usted espera establecerles ciertas responsabilidades cuando tengan 16, 17 años, ahí ya es imposible. Ahí es imposible. Mire, yo le digo que el enemigo ha atacado a la familia a través de leyes que no tienen sentido. Y le digo que es el enemigo porque uno se pone a pensar y eso no tiene lógica. A un muchacho, entre comillas, un padre no lo puede poner supuestamente a que le colabore en algo porque lo está explotando. Pero ese peladito de 12 años quiere fornicar como un grande. Ese muchachito de 12 años quiere fumar como un grande, aunque los grandes no deberían fumar, pero lo que él no quiere adquirir son las responsabilidades de los grandes. Y nuestras leyes amparan todo eso. Usted ha escuchado que hay un flagelo con el que los gobiernos, los estados, están trabajando y tiene que ver con los famosos ninis, ¿sí se dice bien? Que ni trabajan ni estudian. Es una generación de muchachos que está como desde 18, como a no sé cuántos años, que ni quieren ir a estudiar ni quieren ir a trabajar. Pero los estados están recogiendo lo que han sembrado. Como los estados han prohibido que a los jóvenes se les enseñe y se les pongan ciertas responsabilidades, hoy los estados no saben qué hacer con esas muchachadas porque están recogiendo lo que han sembrado. A ver si en los tiempos de nuestros padres habían esos tales ninis. Hermano, allá eso no existía. El que no estudiaba trabajaba y se vivía mejor. Mi mamá desde los 12 años hacía de comer para trabajadores en la finca. Y tiene 70 y pico y es más eléctrica que cualquier muchacha por ahí de 16. ¿Qué día hablábamos con mi papá por allá de alguien? Que esa mujer, hermano, llena de vida y nomás coge y camina casi. En el caminado se le ve la pereza a esa criatura. Dice mi papá, Dios mío, ¿cómo? Dijo, y su mamá, una viejita de todos esos años, y eso revuela desde las 5 de la mañana. Hermano, hay que enseñarles a los muchachos con amor. Aquí no es con maltratos, es con amor, con sabiduría. Y ustedes, muchachos, déjense formar. Cuando su papá le apriete es porque lo ama y lo quiere ver una persona derecha, honesta. ¿A cuántos de aquí el papá tuvo alguna vez por ahí que regañarlo y decirle, así no se hacen las cosas, hermano? Deje esas costumbres, así no es, ¿sí? Ah, bueno. Y gracias a Dios porque de tanto decirle al fin le quedó eso por allá en la cabeza y usted cambió. Hay que formarlos en lo terrenal, enseñándoles que las cosas tienen un precio, que hay que hacer algo, que no todo es celular, internet y televisión. En la vida existe algo más que pantallas. Gloria al Señor. Recoja todos esos aparatos, hermano, quíteles todo eso. Consígase una cosa con llave y meta todo eso allá. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Cualquier otra cosa, hermano.
Hagan como los viejitos de antes, revuélvale frijoles con lentejas y arroz y que los separen, yo no sé, póngalos a hacer algo. ¿Sí? Listo. No es más. Les dan unos zapatos, vaya entonces trabaja y consiga uno de los que usted quiere, mijo. Mis dos tíos mayores paternos tenían que caminar como 1 hora y péguele por la mañana y 1 hora y péguele por la tarde de la finca a la escuela y sin zapatos. Y llegar a la finca, ayudar a conseguir leña, ayudar a cargar agua, a ayudar a deshiervar yuca, a arrancar yuca, a cortar plátanos. Y tienen 70 y péguele y parecen muchachos. Y aquí hay más de uno de los hermanos que desde temprano les tocó hacer muchas cosas. Y aquí están, gloria al Señor, y fueron personas de bien. Pero porque sus padres los formaron. De pronto en algunas cosas desconocían y se sobrepasaron, pero como usted conoce la Biblia, usted hará una formación correcta. Pero a los muchachos hay que enseñarles. ¿Cuántos alaban al Señor nuestro Dios? Hay que enseñarles, hay que formarlos. Ustedes que están aquí, muchachos, hagan caso a los que sus padres les dicen. Recuerde esto, al buen hijo bien le va y al mal hijo le va mal en la vida, ¿oyó? Porque la Biblia lo dice, que al buen hijo Dios lo recompensa, al que honra a los padres será bendecido y el que deshonra a los padres, hermano, le va a ir mal en la vida. Eso no lo digo yo, el pastor me está maldiciendo, no, eso es lo que dice la Biblia. Yo aquí no hago sino contarle lo que la Biblia dice. O sea, los predicadores somos como los narradores de un cuento, les vamos diciendo lo que ahí está escrito. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, yo creí que Dios me dio hijos para consentirlos. No, ¿sabe quiénes son los llamados a consentir? Los abuelos. Los abuelos son los que consienten. Los papás forman. Chévere cuando ya uno sea abuelito porque uno no tiene que formar, sino apenas juegue con los chinos. Hagan pilatunas, lo que sea, pues no pasa nada porque uno ya no está en esa tarea, ¿sí? Pero los padres estamos formando, señores. Ay, que Dios nos ayude. ¿Cuántos alaban al Rey? Entonces hay que formar en lo terrenal, hay que enseñarles a hacer algo. Me parece bonito algo que he visto en el hermano Frey y lo he dicho muchas veces. Él tiene unos 4 muchachos, todos varones. Y usted va de donde ellos en la finca y ellos se responsabilizan allá cuando los papás no están de trabajar, de cuidar, de estudiar, de todo. Uno dice, a mí me parece eso muy bonito. Y que Dios guarde el corazón de esos muchachos así. Pero a mí me ha parecido muy bonito eso. Muchachos de 15, 16 años, juegan, claro, como todos los muchachos, pero son responsables. O sea, dejar 4 chinos encargados de una finca donde el mayor tiene 15, 16 ya tiene el mayor y el más pequeño ahí, hermano, y todos como hormiguitas bajando los plátanos, alistándolos para venderlos, yendo al pueblo a vender cubetas de huevos, comprando mercados, llevando a la finca, manejando carros, manejando motos, pero no para caminar, sino para lo que se necesita. Kevin sabe construcción ya y está estudiando y están estudiando en un buen colegio. Alabado sea, se puede. Hay que pedirle al Señor, pero se puede. Y hacen iglesia en casa. Los chinos, hermano. Hacen iglesia en casa. O sea, eso es un... ¿Y de qué época son? De esta, mi hijo, de la de muchos de nuestros hijos. Y sí, señor, y no, señor, y a lo que el papá y la mamá los vayan guiando. Hay padres que ni siquiera saben dónde están los hijos. Le voy a decir una cosa, si su hijo es mayor de edad, hermano, pilas con ese cuento de que le llega a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. No permita eso. Usted no sabe dónde anda ese muchacho, con quién anda o esa muchacha.
Mire, lastimosamente a veces los muchachos delante de uno son unos y allá son otros. Un día de estos péguesele detrás a ver para dónde es que coge sin que se dé cuenta. Claro, mijo. Cuando ellos vienen, usted ha ido y ha vuelto. Sí, señor. ¿Qué tal que por allá el jovencito esté echando póker? Y por eso es que ya ni ora ni nada y usted ahí, que formar con amor. Y en lo espiritual, ¿cómo vamos a formar, hermanos? Recuerde, cuando su hijo ya empiece a trabajar y a producir, usted le va a decir, mi amor, lo amo tanto, pero además de la honra, usted deja aquí una porcioncita del sueldo para los gasticos de la casa. Hágame en caso, por favor. ¿Cuántos tienen hijos en su casa que ya trabajan? A ver, déjenme la manito. Que ya ellos trabajan y ganan platica. Ok. Además de ellos, darles la honra. ¿Sí les están dando la honra o no? ¿Sí? ¿Sabe que la honra es alguito de platica mensual? ¿Sí? Bien. ¿Listo? Ahí sin disimulo, con disimulo, los papás me hacen que sí. Listo, y después los afinamos, ¿oyó? Después los cogemos ahí en... Pero además de eso, lo justo es que algo de lo que ganan lo entreguen en la casa. Algo de lo que ganan, entreguen. Eso es justo ante los ojos del Señor. Y así usted los va a formar responsables. No sienta que les está haciendo un daño. No. Pero pastor, yo no necesito. No le pregunto si necesita o no necesita. Es por el bien de ellos, para que ellos aprendan a ser responsables, para que el día que tengan un hogar sepan que hay que dar. Amén. Establezca una cuota. Mijo, usted se gana 2 millones, diezmele al Señor, ofrende. Hasta eso enséñele a sus hijos. Vigílelo. Oiga, usted está diezmando, ofrendando. Yo quiero verlo bendecido, hágalo. Pastor, yo hago eso con mis hijas. Yo lo hago. Cuando ellas reciben algo, ya no hay, a la mayor ya no hay que decirle. Ella misma saca el diezmo para el Señor. Yo tengo en la casa un sobre, cuando ella tenía como, no sé, 5 añitos, algo, y marcó un sobre un día, como pudo. Y trajo el diezmo de una platica que le habían dado los abuelos, hizo la cuenta, preguntó a la mamá que cuánto era, y lo metió en el sobre, y luego de contabilidad, porque eso no se puede poner un sobre de un niño, pero yo lo tengo de recuerdos en la casa guardado, porque me pareció algo tan bonito. Pero ellos no lo van a hacer si usted no les enseña. Enséñeles. Enséñeles a diezmar. Mijo, ¿usted cuánto se gana? Si está diezmando, mijo, pilas, no sea que Satanás le tome ventaja y le dañe las finanzas. Hágalo, hijo. Hágalo, hija. Hónreme. Honre a su mamá, honre a su papá. Y deje algo en la casa. Uy, sí, Señor, eso es un bien para él. Porque usted está formando. No le va a quitar el sueldo tampoco, ¿no? Hay gente que es abusiva y le quita el sueldo a los muchachos. No, es que deje algo. Entonces, se gana 2 millones, puede dejar 300,000 pesos en la casa, ¿verdad? Porque él ahí se baña, ahí carga el celular, come, ¿y qué saldrá más barato? ¿La ayudita de los 300 o de los 400? ¿O ir a pagar arriendo, servicios y pagar alimentación? No, yo creo que sale mejor darle la ayuda en la casa. Amén, gloria a Dios. Y en lo espiritual, ¿cómo lo hacemos, hermanos? Instruyéndolos en la palabra del Señor. Vamos a ver textos de la Biblia
textos de la Biblia donde nos habla de esta necesidad. Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y 7 es un clásico, que debemos llevar la palabra al corazón para luego, en el verso 7 dice, repetírsela a nuestros hijos por el camino, en la casa, al acostarnos, al levantarnos. ¿Listos? Deuteronomio 6, del 6 al 7, habla de que debemos instruirlos también espiritualmente y esa instrucción se logra a través de la Biblia. Ahora, veamos Génesis 18, verso 17 al 19. En el 19, bueno, el Señor viene hablando de que Él no le va a encubrir a Abraham lo que va a hacer, pero en el 19 me parece muy especial lo que dice Dios, que Dios tiene ese nivel de amistad con Abraham porque Él sabe que Abraham mandará a su descendencia que guarden el camino de Dios. O sea, Dios dice que Él conoce el corazón de Abraham y que Él, como Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, sabe y entiende bien que Abraham enseñará a su descendencia el camino del Señor. Oiga, qué poderoso, hermano. Qué poderoso que Dios diga, ¿sabe? Yo lo conozco a usted y yo sé que usted le va a enseñar a su descendencia mi palabra. Uy, o sea, eso es. Por eso era que Dios decía que Él era amigo ¿de quién? De Abraham. Abraham se interesaría por sus hijos y Dios mismo lo declara y les iba a transmitir la enseñanza. ¿Cuál fue la última vez que usted le enseñó la Biblia a sus hijos? Se lo dejo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted le enseñó la palabra de Dios a sus hijos? Abraham se interesaba por la vida espiritual de sus hijos y los instruía. Josué 24:15, el famoso, ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué también se interesaba ¿en qué? En formar espiritualmente a sus hijos, a su descendencia. Josué 24:15, él dijo, ustedes verán si se descarrean, si buscan dioses ajenos, pero yo y mi casa le vamos a servir a Dios. Se interesó por la vida espiritual. Pero vámonos al Nuevo Testamento. Yo le estoy dando ejemplos de hombres, de personajes bíblicos que le dieron importancia a la formación espiritual de su familia. Porque hay padres que forman en la parte terrenal, pero no forman en la parte espiritual. Veamos Hechos 21 del 8 al 9. En Hechos 21 del 8 al 9 habla de un hermano llamado Felipe, que era evangelista. Y en el verso 9 dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas y que profetizaban. Felipe había sido bendecido con unas hijas que le servían a Dios al igual que él. Segunda de Timoteo 1:5. La Biblia dice que la abuelita y la mamá de Timoteo eran creyentes y que le habían transmitido la fe en Cristo a Timoteo, quien hoy era un pastor. Hay ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de personas que se interesaron por la formación espiritual de su descendencia. En una oportunidad yo dije que quienes deberían entregar los hijos discipulados para uno bautizarlos deberían ser los padres. Que cuando hay jóvenes de 16, 15 que quieren bautizarse, deberían ser los padres los que los discipularan y entregárselos al pastor para el examen de doctrina y luego discipularlos. Yo hace tiempo lancé ese desafío y solo un hermano me entregó a su hija lista para el bautismo. El resto como que no escucharon. Y voy a decir algo, con respeto, pero tengo que hacerlo con autoridad.
¿Sabe por qué muchos padres no lo han podido hacer? Porque ellos mismos no conocen la palabra del Señor. ¿Y qué van a enseñar si no conocen? Tenemos un desafío, conocer para transmitir a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a formar espiritualmente? A través del conocimiento bíblico, a través del estudio de la palabra de Dios. Y aquí le meto una cuña: iglesia en casa. Iglesia en casa no nació del capricho de un pastor. La Biblia muestra que los hombres de Dios enseñaban en su casa a su gente a adorar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esta tiene que ser una iglesia que desde su casa alaba a Dios y practican la enseñanza bíblica. Esta debe ser la consigna de esta iglesia. Un sello de embajadores de Cristo debe ser iglesia en casa. Dígale a su esposa que Dios nos ayude para hacer iglesia en casa. Dígaselo. Vea, mi hermano, deberíamos reunirnos a diario, pero esta ciudad tiene tantos ajites, tantas carreras, que por lo regular cada quien ora por su lado y le toca salir corriendo. Pero iglesia en casa, en el buen sentido, le obliga a que al menos un día en la semana usted se reúna con su esposa y sus hijos y puedan hacer ese culto para Dios en familia. Que por lo menos una vez a la semana su gente lo vea a usted como el pastor de la casa, enseñando la Biblia. Para que usted se vuelva un Abraham moderno, un hombre que le enseña a sus hijos, a su descendencia, el conocimiento de Dios. Cuando usted haga eso, escúcheme bien, el cielo le va a decir: somos amigos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Uy, tan chévere que Abraham fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios porque se interesó en transmitirle a su generación el conocimiento del Altísimo. Usted no es responsable de las acciones que tomen sus hijos ya después de que sean grandes, pero usted es responsable de replicar la palabra en la casa mientras ellos estén con usted. Hermana, si usted vive sola, usted es la pastora de esa casa. Si ustedes son pareja, ustedes son los pastores de esa casa. Empezamos un nuevo semestre y muchos declinaron con su proyecto Iglesia en Casa. Si llegara al cielo dependiera de Iglesia en Casa, se iban para el infierno. Pero bendito el Señor que esto es por la gracia de Dios. Pero si viéramos el caso de Abraham y el nuestro, el Señor diría: todavía no es mi amigo. Pero vamos a levantarnos y vamos a cumplir la Biblia. El evangelio se tiene que vivir y hay que empezarlo a vivir en la casa. Aquí todos son juiciosos, aquí todos cantan, aquí todos oran, leen la Biblia, pero allá en la casa debemos practicar esa misma justicia espiritual. ¿Podemos hacerlo o no lo podemos hacer con la ayuda de Dios? Claro que lo podemos hacer. No resistamos a Dios. A veces el cristiano le resiste a Dios, le resiste a la palabra. No, mi hermano. Porque solamente ahí es como vamos a poder formar a nuestra familia espiritualmente, por la palabra de Dios. Y qué mejor que la enseñanza se la entregan realizada. Usted no tiene que ponerse a inventarse predicaciones. Ahí están las enseñanzas. Y están buenas esas enseñanzas de Iglesia en Casa. Hermanos, mucha formación ahí para la familia. Pero tenemos que hacerlo. Pastor, pero es que eso yo lo veo tan sencillo. Jesucristo dijo: si no entienden lo terrenal, ¿cómo entenderán lo espiritual? Si no hacemos lo sencillo, ¿cómo nos va a poner Dios con algo más amplio? Pero otra cosa es que lo de Dios es sencillo para que lo podamos hacer y la bendición llegue. No se preocupe porque es algo sencillo. Sobre eso sencillo, Dios derrama bendición. Dios derrama bendición sobre las cosas sencillas, iglesia. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Dios dice: mire, enséñale a su generación mis caminos y yo declararé que somos amigos.
y yo voy a bendecir eso que usted está haciendo. Necesitamos formar en lo terrenal y en lo espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle al Señor que les ayude en esa tarea que tenemos por delante? Yo necesito de la ayuda de Dios. Amén. Yo ya formé mis hijos, ya se casaron, ya son grandes. Gloria a Dios. Entonces, ¿ahora qué me queda? Ya hizo la tarea de formación, ahora le queda ser un buen compañero de viaje. ¿Usted no ha visto que hay gente que cuando crían los hijos se divorcian? Porque lo único que los unía era el compromiso por los muchachos. Y como ya no hay compromiso de nada, se divorcian, se separan. Porque no han aprendido a ser buenos compañeros de viaje. Sea un buen compañero de viaje de su esposo y de su esposa. Colóquese de pie y vamos a orar. Digámosle: Señor, necesitamos de tu ayuda. El tiempo ha avanzado, pero no interesa. Estamos aprendiendo del Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Dios del cielo. Te damos la honra, la alabanza. Te damos la exaltación, mi Dios de los cielos. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, gracias por ser bueno, por ser fiel. Gracias porque hoy hemos aprendido, hemos recordado que tenemos una tarea por delante. Señor, necesitamos formar. Recibe gloria y honra, eterno Dios. Padre bueno, te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos, Señor. Padre, ayúdanos para poder como iglesia realizar esta tarea de formación y podamos tener esas familias fuertes que tu corazón desea. Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bendito. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para conocer